Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta práctica que vamos a realizar en este, tercer parcial y sobre todo con el grupo que corresponde al 401 de la materia de, en la materia de, de software para oficinas o ofimática, perdón por la palabra. Y bueno, la idea es que ustedes aprendan a usar Excel. Nosotros nos quedamos inconclusos en este tema, puesto que por la cuestión de la pandemia tuvimos que recurrir a temas un poco más llevaderos. Suponíamos que la cuarentena nos iba a permitir volver para estar en clases presenciales. Sin embargo, bueno, esto no es posible. Y bueno, tenemos que rescatar un poco lo que hemos visto en Excel. Entonces, pues vamos a hacer algo muy simple. Vamos a hacer una práctica completa. Esta primera práctica es una práctica en la cual nosotros buscaríamos realizar una lista de asistencia. Entonces, vamos a usar listas desplegables para esto y vamos a contabilizar. Y bueno, la idea es que nosotros podamos traspasar esa información, traspasarla a a otra hoja de Excel. Entonces yo estoy abriendo algo nuevecito, así una hoja, perdón, un libro totalmente nuevo. Y aquí en esta parte, libro de trabajo se le llama, y en la hoja número 1 yo le voy a poner lista de asistencia, así le voy a poner. Entonces lo que vayamos a poner aquí lo vamos a incluir en la hoja número 2, pero para ello todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces yo voy a asumir que ustedes, bueno, ya saben lo básico de Excel en cuanto a hacer un poquito más grande las columnas. Así, a repaso general, pues recuerda que todos estos que están aquí, todos estos números que están aquí son filas. ¿Sí? Eso se le llaman filas. Entonces yo puedo seleccionar una fila como tal y bueno, son las que digamos las que se enumeran, y las que digamos las que se nombran por letras se le llaman columnas, y bueno, todos esos cuadritos que están aquí se les llaman celdas. La celda que yo en este caso selecciono se le llama celda activa, y una de las herramientas que para mí hace lo que Excel es el monstruo que es hoy en día es básicamente una de sus componentes es esta herramienta que está aquí, este cuadrito que está aquí, que se le llama autorrelleno. Y que bueno, una de las reglas esenciales de Excel es con una vez que te salga algo, posteriormente puedes resolver, así sean 10 registros o 25 registros o 1000 registros, ¿no? Pero aquí la cuestión sería saber hacer al menos el primero. Entonces, esta herramienta autorrelleno, que es parte de la celda activa, pues es una herramienta meramente sencilla y es una herramienta que va de la mano con la funcionalidad que Excel ofrece. Muy bien, pues en este caso aquí vamos a empezar a trabajar. Y bueno, si yo por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes, pero pues esa es la celda activa, esta es la celda, y las celdas, bueno, se nombran por columna primero y se nombran por fila. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, B3, de hecho aquí mismo en esta parte de aquí nos indican el nombre de la celda. Si yo selecciono otra celda, pues ahí me da el nombre: C8, A3, C2, C6. Si yo me voy más para acá, bueno, J3. Y bueno, eso es lo que nosotros vamos a empezar a manejar. Muy bien, entonces pues empecemos. Lo primero que voy a hacer, voy a poner como matrículas. Van a ser matrículas en esta parte. Entonces aquí lo que voy a hacer, yo voy a hacer un poquito más grande la columna A, porque la columna A como tal me parece muy pequeña. Entonces vamos a empezar a trabajar, y yo para hacerlo un poquito más grande, si tú no sabes, pongo el cursor sobre A y B, sobre la misma línea, y con ello yo en este caso puedo clic sostenido, y con ello puedo arrastrar y soltar el clic, y suelto en esta parte. También lo que podríamos hacer, si tú esta no es la opción que te gusta, hay otra, y es seleccionar. Pongo mi cursor sobre la letra A, bueno, sobre el espacio de la columna, selecciono, doy clic derecho y le digo ancho de columna. Entonces por default una columna mide 10.71 píxeles, supongo. Entonces aquí por ejemplo yo le puedo poner, bueno, quiero que midas 20. Ahí está. Entonces yo me voy a quedar con esta medida. Entonces la primera va a ser matrícula. Muy bien, ahí está. Va a ser la matrícula, y algo que vamos a hacer aquí es en esta parte de acá, en B, digamos que siempre la primera
fila la vamos a usar como cabeceras. Digo, hay maneras más avanzadas de utilizar las tablas, pero nosotros con el fin de practicar vamos a ponerlos, digamos, como columnas, como cabeceras. Entonces aquí iría nombre del alumno. Aquí, como ves, bueno, se pone el nombre. De hecho, si lo doy un poquito más de zoom, el nombre excede la letra C. O sea, invade espacio de la columna C. Entonces, ahorita vamos a fijarnos en ello. Aquí lo que voy a poner es básicamente... aquí podría poner la fecha de hoy. Para obtener la fecha de hoy, pues bueno, aquí lo que tendríamos que hacer, pues aquí le podemos poner, hay varias partes para poner la fecha. Aquí, por ejemplo, si yo, siendo las 6:53 de la tarde, y bueno, hoy es 5 de mayo, que por cierto se celebra el día de la batalla de Puebla. Entonces yo, por ejemplo, le puedo poner 5/5/20. Ahí está, me lo pone en este formato. Ya si yo, por ejemplo, quisiera cambiar el formato, que me dijera 5 de mayo, yo aquí doy clic sobre la fecha y en la parte de acá, bueno, pues tengo esta opción del formato. Puedo hacerlo desde aquí. Si yo, por ejemplo, distribuyo en esta parte, esta sección, digamos que es fundamental, porque es la que te permite ver qué tipo de dato es el que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si me voy por acá, aquí voy a encontrar, y aquí en esta parte más formatos de número. Entonces aquí me va a aparecer una ventana donde dice fecha, y yo, por ejemplo, aquí, pues aquí me pide, aquí la configuración está en inglés, entonces yo, por ejemplo, lo puedo cambiar a español. Recuerda que la versión con la que yo estoy trabajando, que a mí nunca me ha fallado, es la versión de es la versión 2010. Para las versiones 2013, 2016, bueno, inclusive la actual, bueno, no creo que haya mucho cambio con respecto a ello. Sí, debe ser un poquito más intuitiva la interfaz. Bueno, lo voy a aceptar, y ahí, por ejemplo, pues ahí tuve algún ligero cambio. En realidad aquí, por ejemplo, también hay otra manera de acceder, es clic derecho, y en la parte de abajo es formato de celdas. Esto lo voy a utilizar bastante. Entonces aquí, por ejemplo, ya me dice cuál es el formato que yo quisiera. Yo aquí le cambié el nombre con México y quisiera que me diera este formato. Aunque en que diga 2001, solamente es un ejemplo, ¿no? Entonces yo le voy a dar a aceptar y ahí está. Me va a dar el 5 de mayo del 2021. Entonces, pero quiero que te fijes que en la parte de acá, aquí tendría que ser nombre del alumno. De hecho, si yo doy clic sobre esta parte, aquí me dice nombre del alumno. Entonces, pero aquí se corta porque C también tiene contenido. Entonces, para ello vamos a aplicar la misma. Voy a poner mi cursor sobre B, y aquí lo que voy a hacer, lo voy a alargar. Ahí está. Solamente voy a tratar de dejar un espacio, porque pues vamos a poner, aquí vamos a poner matrícula, aquí va a venir el nombre del alumno, y aquí va a venir esto de acá. Entonces yo puedo jugar con el formato, otra vez formato de celdas, y aquí, por ejemplo, yo puedo establecer de a poco, yo puedo establecer con que diga mayo nada más, es en realidad lo que busco. Entonces no hay uno así como que diga el mes, ni modo. Vamos a trabajar con este que está acá, a ver si trabajo con esto. Diría 5/5, bueno, con este voy a trabajar. Ustedes pueden trabajar con el que ustedes gusten. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente, y es que si yo arrastro, si yo pongo, por ejemplo, mi cursor, lo pongo, el cursor lo pongo sobre el punto, van a ver que el cursor se convierte en una especie como de cruz, y esta cruz negra permite en este momento que yo pueda arrastrar, por ejemplo, hacia abajo, y me lo pueda completar. Aquí está cambiando la fecha a 6 de mayo. Obviamente tienes que establecer que esta, bueno, sea algo de fecha. Yo, para la práctica que quiero, yo lo que voy a hacer aquí es arrastrarlo hacia acá. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está el 6, aquí está el 7, el 8, el 9, el 10. Entonces yo voy a arrastrar hasta llegar hasta el 31. Entonces, por ejemplo, yo voy a arrastrar sin miedo. Ahí está. Voy a llegar hasta el 1 de junio. Aquí llega hasta el 13. Entonces, por acá va, por acá va, por acá va. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ahí está. Vamos a dejarlo hasta. Entonces, ahí está. Entonces, aquí le estoy diciendo yo que todos estos son, digamos que, las fechas. Ahora, tengo un problema con esto, y es que el problema, uno de los problemas en los que uno se enfrenta es que, pues bueno,
digamos que el diseño de toda esta tabla, bueno, pues está muy feo verlo de esta manera. Entonces lo que voy a hacer aquí, mi cabecera, al igual digamos que las columnas, también las filas se pueden alargar. Entonces esto lo hacemos poniendo entre la fila 1 y la fila 2, poniendo nuestro cursor y dar clic sostenido y poderlo bajar. Yo pues se lo voy a dejar en 45 píxeles. 48, bueno, el que quede, pero bueno, que sea más de 40. Ahí está. Y bueno, en este momento lo que voy a hacer, me parece que la tabla se excede mucho de tamaño porque está en horizontal. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo voy a seleccionar todas las columnas, todas. Para seleccionar columnas, recuerda que es poner el cursor en esta parte, en la sección de la columna, donde se nombra la columna, clic sostenido sin soltarlo y nos vamos a toda esta parte de acá. Entonces vamos a ir hasta donde empiezan nuestras fechas, que es aquí, en la columna C. Muy bien, lo que vamos a hacer aquí, cuando tengamos todo seleccionado, vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir donde está la opción ancho de columna. Entonces lo que queremos nosotros es que la columna mida 5 píxeles. Entonces hay un pequeño problema porque nos salen como estos gatitos que están aquí, hashtag o como lo quieras llamar. Bueno, este es un problema porque realmente aquí la bronca no es que haya desaparecido. Si yo pongo un clic sobre uno de ellos, bueno, me siguen apareciendo las fechas. La bronca es que el tamaño del contenido excede el tamaño de la celda, entonces habría que cambiarlo. Aquí tenemos de dos: o ponemos muy pequeña la letra, o dos, podemos, todo esto lo podemos seleccionar las cabeceras. Y en esta parte es importante que aquí encontramos esta herramienta aquí arribita, donde llama orientación, y aquí puedo yo definir si quiero trabajarlo con texto hacia arriba o texto hacia abajo. Vamos a ver cómo se miran con cada uno. Si yo elijo texto hacia arriba, bueno, aquí verás que no se mira del todo bien. Entonces yo lo que voy a hacer aquí, voy a volver a hacer un poquito más grande la columna. Ahí está, y ahí lo puedo verificar. Entonces me parece que ahí está. Entonces me parece que se me complica leerlo, porque lo tendría que leer de una manera muy extraña. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a girar hacia abajo, me parece que me complico menos con hacia arriba. Ahí está. Ya tengo estas partes aquí hechas. Y ya tengo esto. Entonces, aquí lo que voy a hacer, pues ya tengo mis días del mes. Y aquí lo que vamos a hacer es prácticamente... ahí está. Lo que voy a hacer es colorear mi cabecera. Entonces yo voy a seleccionar todo y yo lo que voy a hacer aquí es ponerle un color y ponerle en blanco. Ahí está. Y le pongo negritos ahí para que se mire que hay. Entonces aquí, sin querer, excedí. Ahí está. Bueno, pues ya tengo mis fechas establecidas como cabeceras, que era lo que me interesaba. Ahí están mis fechas, muy bonitas ellas. Entonces eso los voy a poner como en notas negritas. Ahí está. Entonces aquí yo pudiera trabajar con ellas, pero hay un pequeño problema y vamos a empezar con la matrícula. También lo que quisiera, si es una tabla, digamos, si es una tabla en la cual nos indica los días que el alumno va, o sea, es una lista de asistencia, entonces tendríamos que borrar los días sábado y domingo. Entonces, por ejemplo, aquí, si empezamos del 5 de mayo, tendríamos que borrar 9 y 10. Entonces, para borrarlos también aquí tenemos que ir 9 y 10. Entonces, ¿cómo yo selecciono dos elementos? O sea, ¿cómo puedo seleccionar dos elementos? Sencillo. Aquí en este caso, yo me voy aquí y clic sostenido y aquí está. Entonces yo ya selecciono estas dos y aquí tengo dos opciones: o las oculto o las borro. Entonces, si las quisiera borrar, yo en este momento lo que voy a hacer sería eliminar en esta opción. Ahí está. La siguiente semana sería del mes, del 9 al 10 sería 16 y 17. Entonces aquí buscáramos 16 y 17, que aquí están. Entonces aquí vamos a poner 16, 17, clic derecho, eliminar. Ya está eliminado. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es 16 y 17. Y ahora nos vamos a ir al 23, al 24. Entonces aquí iríamos 23 y 24. Este que está aquí. Entonces 23 y 24. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a ponerle eliminar. Y no sé si haya otro antes del 1 de junio. Vamos a ver. 23, 24.
De hecho, el 30 y el 31, bueno, pues son días, es sábado y domingo, entonces de mayo. Entonces, pues aquí lo vamos a eliminar. Ahí está. Entonces ya tengo mis días eliminados. Entonces yo tengo de lunes a viernes. Entonces, ¿qué cuántas celdas son las que nos va a rendir? Pues bueno, son van a ser alrededor de 20. Muy bien, perfecto. Entonces aquí voy a centrar esto. Para centrar, obviamente tú sabes que seleccionas la celda y en la parte de aquí existe este botón de centrar y con eso centramos. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar y la idea principal es que nosotros podamos verificar cuántas faltas tuvo el alumno. Entonces aquí lo que voy a hacer, yo aquí voy a poner la matrícula y yo voy a poner números al azar, ¿no? Entonces yo por ejemplo voy a poner 01, 06, 101. Ahí está. Entonces yo voy a poner 001, 061, 102. Entonces ahí está. Ya tengo estos números que están aquí. Aquí por ejemplo me faltó. Ahí están los números porque siento que ahí está. Son números consecutivos y fíjense lo que yo puedo hacer aquí. Digo, si tú tuvieras que inventar matrículas, aquí por ejemplo yo tengo la primera matrícula. Ya sé que no hay el 0, entonces ahorita les voy a explicar cómo poner el 0 a la izquierda. Pero aquí por ejemplo, si yo me voy y yo tengo la oportunidad por ejemplo de poder poner esto que está aquí. Aquí yo por ejemplo si arrastro, pongo mi cursor y si arrastro hacia abajo, pues bueno, me va a volver a repetir. O sea, no importa, lo voy a repetir. No sé si en las versiones más nuevas te permite eso, pero por lo general siempre ha sido una batalla cuando alguien empieza a utilizar Excel. Entonces aquí lo que voy a hacer yo voy a poner el número consecutivo que es el 2. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, yo en este caso, yo puedo seleccionar este que está aquí y eso es un error. Porque yo puedo empezar a hacer esto y me va a repetir el 2. Entonces lo que queremos es que nos repita, o sea que sea consecutivo. Entonces para ello lo que se hace es, en este caso abarco los dos, selecciono los primeros dos y Excel, la lógica de Excel es, muy bien. Entonces hay diferencia de la primera celda a la segunda celda, hay una diferencia de 1. Entonces quiere decir que si lo arrastras con la selección de los dos, va a seguir la misma secuencia. Por ejemplo aquí 3. Aquí lo va a seguir, ahí está, ¿se fijaron? Entonces ahí está el 3. Entonces por ejemplo yo puedo seguir. Entonces yo por ejemplo aquí tengo que volver. Por cierto, si van a hacer un mouse que sirva. Entonces aquí 3, 4, 5, 6. Yo voy a llegar hasta 10. Ahí está. Ahí está, ya tengo los 10. Entonces, perfecto, ya tengo los primeros 10. Ahora lo que faltaría sería ponerle este 0. Porque por lo general todas las matrículas y todos los números de empleados empiezan con un 0. O es algo muy común. Entonces, esto que está aquí, lo que voy a hacer, los voy a seleccionar. Voy a aprovechar que están seleccionados. Y lo que voy a hacer es clic derecho. Esto lo vimos en la clase anterior. Bueno, eso sí lo alcanzamos a ver de manera presencial. Y aquí dice formato de celdas. Esto de formato de celdas lo vamos a hacer bastantes veces. Entonces, aquí hay una opción que se llama personalizada y la segunda es este 0 que está aquí. Entonces aquí dice tipo. Entonces aquí por ejemplo me da la muestra del número. Entonces si yo por ejemplo lo que voy a poner, este número cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Entonces Excel no te pone el 0 a la izquierda porque obviamente en un valor numérico un 0 a la izquierda es básicamente pues no vale. Entonces aquí tendremos que posicionarlo. Entonces hay posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces si ponemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 no pasa nada, pero si agrego un 0 de más ya se posiciona. Entonces aquí le estás dando este valor como tal. Entonces si yo guardo y actualizo, yo ya tengo, si yo le doy OK, pues ya tengo mis 10 matrículas. Muy bien, excelente. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a poner alumno. Yo en este caso lo que voy a hacer, alumno 1. Aquí le voy a poner alumno 2. Y obviamente voy a seleccionar estos dos. Me voy a ir el autorrelleno y voy a bajar. Entonces ya tengo los nombres del alumno. Obviamente ustedes van a tener que poner más nombres, ¿no? Yo nada más por hacer un poquito más llevadero el ejercicio. Muy bien, pues ya tengo esto de aquí. ¿Qué prosigue? Bueno, lo que prosigue sería que nosotros pudiéramos poner aquí si el alumno 1 faltó. Y de hecho aquí también, bueno, ahorita te voy a enseñar. La parte aquí, dejo un espacio grande porque tienes que poner los dos apellidos. Entonces,
Digo, ya después con más calma yo se los pondré en la siguiente práctica, pero por el momento sí lo voy a dejar. Entonces yo aquí, por ejemplo, yo puedo poner A de asistencia, puedo poner F o puedo poner que esté justificado, ¿no? Entonces aquí la cuestión sería que pues hay un pequeño problema porque aquí me tendría que dar la opción. Puede ser que tú lo puedas utilizar como una X en caso de que el alumno haya faltado, o le puedas poner una, no sé, alguna letra que tú tengas en común. Yo lo que voy a hacer aquí, y fíjense lo que va a pasar aquí, yo voy a hacer una tablita, no importa en dónde en realidad, porque lo puedo poner a un lado. Entonces, aquí lo que le voy a poner, asistencia. Y esta tabla, aquí le voy a poner A de asistencia. A ver, le voy a poner otro nombre, le voy a poner valores. Entonces, valores. Y aquí le voy a poner A de asistencia, le voy a poner J de justificado y F de falta. Entonces aquí, por ejemplo, tengo estos tres valores. Yo lo que quiero es que estos valores son los que estén aquí. O sea, que nadie, yo en este caso que le dé un clic en esta parte de acá y solamente me permita poner estos valores como tal. Solamente es lo que yo quiero. Entonces es una opción que nosotros tenemos, porque si tú, por ejemplo, a esto se le llama cuando tú solamente configuras para que se pudieran poner ciertos tipos de datos. Entonces lo que vamos a hacer, voy a poner un poquito, le voy a quitar el zoom a esto. Entonces lo que vamos a hacer es que permita en este caso que en todo este espacio que está aquí, en los espacios de los 10 alumnos, te permita utilizar solamente estos tres valores. No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Pues voy a seleccionar esta parte de acá. Lo voy a seleccionar. Ahí está, seleccionado. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? De hecho, aquí me faltó seleccionar el de abajo. Ahí está, ya lo agregué. Entonces ya tengo seleccionado, y una de las cosas que voy a aprovechar una vez que seleccioné es que todo el texto que se ingrese aquí, todo el material o el contenido, esté centrado. Es una práctica que en Excel se utiliza bastante. Entonces yo ya tengo todo seleccionado. Entonces aquí me voy a ir a la opción datos, y en datos hay una opción que se llama validación. En esta validación de datos, aquí lo que voy a hacer con ya todo el contenido seleccionado, aquí voy a configurar qué es lo que quiero y solamente que esto aparezca. Yo le voy a dar clic aquí. Entonces aquí por default una celda tiene que permitir cualquier valor. Entonces yo lo que quisiera en este caso es que me permitiera solamente los tres valores que tengo en esta parte. Entonces si yo, por ejemplo, doy clic aquí, entonces me despliega una serie de valores que pudiera yo en este caso para configurar. Por ejemplo, que sea número entero, que sea decimal, que sea una lista, que sea fecha, que sea hora, longitud y personalizada. No nos vamos a meter en broncas y lo que vamos a hacer es lista. Sí, ahí está. Queremos una lista desplegable. Entonces lo que queremos es, nos pregunta el origen. ¿Cuál es el origen? Bueno, de dónde va a sacar los datos que va a mostrar en la lista desplegable. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Y es que yo voy a dar clic aquí, en este botoncito rojo que está acá. Aquí lo que tenemos que poner es el rango de donde tengo los valores. Y si te acuerdas, tenemos en la parte de acá una pequeña lista. La lista esta que está aquí, yo la voy a seleccionar. Voy a seleccionar estos tres valores nada más. ¿Sí? Esto lo puedo hacer incluso en otra hoja. Simplemente que aquí me pareció un poquito más sencillo hacerlo aquí. Entonces yo solamente tengo que seleccionar estos tres valores. Entonces esos tres valores están en esta parte de acá. Y si te fijas aquí donde dice validación de datos, me está poniendo el rango. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente lo que te está diciendo es que va de AB3 hasta AB5. Vamos a ver si es cierto. Y en sí es desde AB3 hasta AB5. Entonces aquí lo que voy a poner es Enter. Y aquí en este momento el origen ya lo está estableciendo y le vamos a dar aceptar. Entonces ya tenemos nuestra lista desplegable. Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir al primer valor. Y aquí, por ejemplo, yo puedo poner una D, digamos, ¿no? Y me va a decir que el valor no es válido. Inclusive si tú te acercas un poquito más, aquí te va a indicar, te va a poner la lista desplegable. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar en cancelar aquí, porque pues no me va a dejar. Y aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, aquí me permiten los tres valores que le acabamos de dar. O sea, no va a haber otra manera de que podamos poner un 1, o sea, solamente estamos restringidos a esos tres valores. Si yo le pongo una J, ahí está, va a ser de justificado. Si yo le pongo una A, bueno, ahí va a estar de asistencia. Si yo le pongo una F,
bueno, pues ahí va a estar la F de la falta. Entonces yo lo que voy a hacer aquí, voy a rellenar. Entonces yo voy a rellenar todo con asistencia. Entonces ahí, como esto es una práctica, por ejemplo aquí lo voy a poner por la fila y luego lo voy a rellenar con la columna. Ahí está. Entonces yo ya llené de as. Entonces aquí la idea de esta lista de asistencia es que tú pases por día y tú pues nombres al alumno, y si alguien faltó, por ejemplo, pues le pongas su falta, para que tú tengas un control de las faltas. Eso también se podría hacer con una lista de nómina, con una lista de empleados, que de hecho lo más seguro es que hagamos una lista de nómina. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner varias faltas, ¿sí? Solamente para saber, para tener algunas faltas por ahí. Y lo que nos interesa saber en realidad es, bueno, si la persona en este caso faltó y cuántas faltas obtenemos, porque en realidad lo que queremos, más allá de pasar lista, es tener el concentrado de cuántas faltas tiene una persona, pues ya sea en el periodo que ustedes establezcan, ¿no? En el periodo que ustedes establezcan, por ejemplo, puede ser que una persona tenga 3 faltas. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, si hay muchas condiciones. Eso de las condiciones lo vamos a ver más adelante, pero una persona, por ejemplo, si falta alguna vez, pues bueno, pierde su bono. Entonces, lo que nosotros queremos saber es si la persona faltó, le podemos contar o no contar su bono. Y puede ser proporcional y podemos hacer cosas muy creativas en Excel. Muy bien, pues ya puse faltas, ¿no? Entonces, ¿cómo contamos estas faltas de acá? Yo lo que voy a hacer aquí, voy a habilitar y voy a ponerle total. Entonces, aquí le voy a poner un color también, igual, un color. Y le voy a poner, lo voy a poner en medio y ahí está. Entonces vamos a ver la primera función. La primera función, que aquí voy a ver un bloc de notas. Y bueno, las funciones en Excel, digamos que son palabras que tienen una estructura. Y esta estructura, bueno, determina en este caso qué es lo que va a pasar y para que tenga un resultado en particular. Yo, por ejemplo, voy a poner esto en 28. Y aquí está. La primera condición sería contar punto sí. Contar punto sí se divide en dos partes: el rango y, entre comillas, la condición. Ahí está. Entonces, por ejemplo, el rango, acuérdense que un rango es básicamente un bloque rectangular de celdas que va desde la primera celda hasta la última de lo seleccionado. Eso se utiliza bastante para lo que es una función, porque, por ejemplo, aquí, si yo me voy a esta parte de acá, aquí, pues me interesaría obtener este rango. Entonces, este rango, en vez de poner celda por celda, solamente le pongo la primera celda, que en este caso sería C2, es esta que está aquí, C2, y pongo la última celda, que en este caso sería C11. Entonces, con 2 puntos yo ya le estoy indicando. Por ejemplo, aquí le voy a poner un ejemplo de la celda, que sería de C2 hasta C11. Entonces, estos 2 puntos lo que determina es que básicamente va a contabilizar o va a tener en cuenta las celdas que estén dentro entre C2 y C11, y es algo que nos puede ahorrar mucho trabajo. La bronca con la fórmula es que la fórmula lo tenemos que poner uno por uno, pero bueno, no nos vamos a meter en esa bronca todavía. Entonces, lo que queremos hacer es saber el rango y la condición. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos poner condiciones con los operadores. Se le llaman operadores de comparación, que eso los vamos a ver más adelante. Entonces, aquí lo que queremos saber, en este total que está aquí, lo que queremos saber es cuánto faltó el alumno, o sea, cuántas faltas tiene. Entonces, yo me voy a ir hacia acá y voy a poner la función contar punto sí. Entonces, por ejemplo, contar punto sí me determina cuántas faltas tiene una persona. Entonces, si te fijas, aquí la misma función me está diciendo el rango y me está diciendo el criterio. Y el criterio va entre comillas. Entonces, ¿el rango cuál es?
¿Es uno vertical o es uno horizontal o es un rango horizontal? Obviamente, como queremos saber de alumno por alumno, el rango tendría que ir desde C2 hasta V2, que es esta última fecha. De hecho, si yo me voy hacia acá, aquí la misma etiqueta de la fórmula, pero aquí, de la función, perdón, pero aquí, por ejemplo, le estoy diciendo, quiero que me cuentes de C2 a V2. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos saber? Faltas. Entonces, entre comillas, tenemos que poner la letra, en este caso, que nosotros podamos poner. Por ejemplo, si yo le pongo F, de hecho, si yo le pongo A, quiero que te fijes, me van a salir 19, porque asistió 19 veces. Me está contando todas las letras A que tiene en su recorrido, en su récord del mes. Entonces, por ejemplo, si vamos a empezar de aquí. Si yo, por ejemplo, le pongo F, si yo le pongo F aquí, me va a decir que tiene una falta. Entonces, esa falta pues es la que está aquí. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que tiene una falta. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, tú dirás, bueno, personas inexpertas en Excel o personas novatas, lo que harían sería volver a repetir la función aquí y volver a aplicarla. Entonces, pues no es algo muy válido, porque imagínate que tengas 1500 registros o que tengas 2000 o 20000 registros. Que eso pasa mucho en empresas donde pues tienen bastante información en una tabla. Entonces lo que queremos es optimizar tiempo. ¿Se acuerdan que les dije que una de las reglas principales de Excel es básicamente resolver uno y todo se resuelve? Entonces, para ello lo que voy a hacer aquí, pues yo ya tengo una función. Entonces aquí lo que vamos a hacer, solamente vamos a posicionar nuestro cursor sobre la herramienta autorrelleno que nos proporciona la celda activa. Aquí ya se pone el cursor en modo autorrelleno, doy clic y sin soltar me voy hacia abajo. Entonces yo me voy hasta aquí, hasta donde llegue mi tabla, ¿no? Entonces yo me puedo percatar que en este caso pues yo ya tengo un registro de cuántas faltas. De hecho, aquí lo que voy a hacer es esto que está acá. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo esta parte hecha. ¿Sí? Yo ya sé que esta persona, la persona 1 o el alumno 1 tuvo una falta, el alumno 2 tuvo otra falta, alumno 3 una, y bueno, aquí tengo un registro. De hecho, por ejemplo, yo a este alumno que está acá le voy a poner, al alumno 10 le voy a poner una falta, y si yo le cambio, si yo me voy a la lista desplegable y le pongo F, quiero que te fijes que aquí cambió automáticamente a 2. Entonces es una herramienta que a nosotros nos puede servir de mucho. Entonces, esta es, digamos que es como la primera práctica que vamos a hacer. Y antes de cualquier cosa, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, porque yo sé que hay personas que son un poquito más visuales. Esto es de Excel básico. Yo lo que voy a hacer, voy a seleccionar absolutamente todo esto que está aquí. Voy a seleccionar esto de acá. Entonces, yo puedo pintar, puedo darle un formato específico a una celda con reglas. Por ejemplo, yo selecciono, y aquí en esta parte, aquí hay una opción que se llama formato condicional. De hecho, si leemos lo que dice el formato condicional, nos dice que resalta celdas interesantes, enfatiza valores poco usuales y visualiza datos usando barras de datos, escalas de color y conjuntos de iconos basados en criterios. O sea, lo que quiere decir es que tú puedes pintar una celda dependiendo de un criterio, una condición. Entonces, la que vamos a usar, o por default, la que casi se utiliza, es esta, la primera. Entonces, por ejemplo, es mayor que, es menor que, entre, igual a. Y como estamos trabajando con letras, que son A, F y J, entonces yo voy a utilizar esta opción, que es igual a. Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a aplicar, le vamos a decir, pues, qué queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero que F. Yo voy a poner la F, y aquí tiene digamos como un formato ya establecido. Yo aquí puedo encontrar varios, que está el relleno amarillo con texto amarillo, verde, rojo claro, texto rojo, borde, y ya si tú te quieres poner en modo delicatessen, bueno, ahí pudieras en este momento, personalizarlo. Yo para esto lo que voy a poner es relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Entonces le doy a aceptar. Fíjate cómo yo puedo visualizar todas las faltas en tablas donde muy probablemente la información pues sea bastante. Esto nos va a permitir tener un panorama visual. Ahora queremos poner, por ejemplo, voy a seleccionar todo, y lo que voy a seleccionar es los justificantes, o sea, los alumnos que justificaron su ausencia. Entonces vamos a hacer lo mismo, es igual a esta que está aquí. Y aquí en este momento lo que voy a hacer aquí es, voy a poner J.
pero quiero darle un formato en específico. Entonces, por ejemplo, me voy aquí a esta opción que se llama formato personalizado. Y aquí, bueno, me sale una serie de opciones que son los formatos de celda. Entonces, aquí, en este formato de celda, lo que voy a hacer es, voy a utilizar relleno. El relleno que voy a utilizar va a ser un gris. Este azul me parece que no es muy agresivo. Y la letra, aquí la fuente, vamos a ver si aquí le puedo poner color. Sí, le puedo poner un color. Y el color que voy a elegir es este que está aquí. Yo le puse un fondo y le puse un color de letra. Entonces, por ejemplo, si guardo y actualizo, ahí está. Entonces aquí tengo los justificados. Ya si en este momento tú quisieras, por ejemplo, poner aquí. Yo de hecho aquí lo que le voy a poner es, aquí le voy a poner total. Le voy a dar doble clic aquí y le voy a poner, para yo poder hacer un salto de línea, voy a oprimir la tecla Alt, ALT, Enter. Es Alt, está a un lado de la barra espaciadora. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a poner total F. Entonces estos valores yo los voy a copiar de derecha a derecha, ahí está. Y aquí le voy a dar clic y aquí le voy a poner J y aquí le voy a dar A. Ahí está. Voy a hacer un poquito más pequeño estas celdas que están acá. Ahí está, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, pues yo tendría que hacer la cuenta de cuántas justificaciones tuvo el alumno. Digo, para tener también el reporte, ¿no? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí le voy a poner contar.si. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a volver a poner lo mismito. O sea, vamos a poner básicamente el rango que empieza aquí. Selecciono todas mis celdas, sin contar este número, claro está. Entonces aquí le tengo ya el rango de C2 a V2. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerle el criterio. Y el criterio, como son las justificadas, pues voy a poner J. Ahí está. Este alumno no tuvo ninguna materia justificada. Entonces yo lo mismo, lo que voy a hacer, lo voy a arrastrar. Clic sostenido sin soltar el mouse. Ahí está. Quiero que te fijes en algo. Y es que si doy doble clic aquí, aquí me sale el rango C2. Aquí en este momento le pongo C3, V3, y aquí se va a ir así sucesivamente. Inclusive aquí, pues aquí va a contar C11, B11. Muy bien. Entonces vamos a hacer así exactamente lo mismo. Y aquí lo que voy a poner es contar.si. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy a ir hasta acá, que esta es mi primera, digo, de aquí, y voy a seleccionar. Entonces selecciono, doy clic izquierdo, creo que es, sí, izquierdo. Y aquí pues voy a irme sin soltar el mouse, sin soltar el clic. Voy a hacer la selección. Ahí está. Muy bien. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que lo mismo. Nada más que aquí lo que tengo que ponerle coma. Y acuérdate del criterio. El criterio tiene que ser la letra A. Si yo guardo y actualizo, ahí está. Entonces va a ser exactamente lo mismo aquí. Entonces aquí si te fijas, si nos da los 20 registros. Yo en este caso voy a seleccionar estos valores y le voy a dar centrar. Ahí está, muy bien. De hecho, nos quedó centrado. Ahí está, ya quedó centrado. Entonces, ahí está. Ya tengo los valores centrados. Ya tengo los valores. Y fíjate, pues me tendría que dar 20 porque son 20 registros del mes. Entonces, por ejemplo, este alumno tendría 19 asistencias y una falta, nos da 20. Este alumno tiene 17 asistencias, tiene 2 faltas y tiene una justificada. Entonces sí nos da 20. Entonces aquí nos podemos ir uno por uno. Por ejemplo, el alumno número 3 tiene en este momento su 18 asistencias, una justificada y una falta. Entonces nos podemos ir uno por uno. Entonces ahí está. Pues ya tenemos en esta parte, ya tenemos una lista de asistencia. Entonces espero ya haya quedado claro, porque lo que sigue es hacer una boleta un tanto peculiar, porque es una boleta ya de tipo Kovács, que ya te determina en este caso con porcentajes. Y lo que haríamos sería prácticamente, ¿verdad? Aquí en este momento lo que haríamos, bueno, pues sería jalar la información de aquí. Esto lo vamos a hacer en la siguiente práctica, pero de momento lo que queremos hacer es esto, una lista de asistencia. Bueno, pues espero que haya quedado entendido. Entonces de momento vamos a trabajar con ello y nos vemos en la siguiente práctica.